objeto. SCP-1192 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos Especiales de Contención. SCP-1192 está contenido en una pajarera destinada exclusivamente, y debe ser provisto de una dieta de frutas complementada con aditivos de proteínas y vitaminas, ya que se rehúsa a consumir semillas e insectos que son parte de la dieta normal de su especie. SCP-1192 debe ser suministrado con varios lápices y páginas de papel para permitirle comunicarse. En el caso de que SCP-1192 se vuelva agresivo, se deben introducir sedantes leves en su provisión de agua y alimentos bajo estricta supervisión veterinaria. Descripción. SCP-1192 es una cacatúa gangan, Callocephalon fimbriatum, macho joven, una especie normalmente nativa del sudeste australiano, de aproximadamente 33,5 centímetros de longitud. SCP-1192 parece estar dotado de inteligencia superior y exhibe un nivel intelectual y un conocimiento común consistente con el de un niño entre las edades de 6 y 8 años. SCP-1192 es inusualmente desaliñado, ya que parece incapaz o reticente a arreglarse las plumas con el pico, y tiene dificultades para volar a pesar de estar esencialmente sano e ileso. Exámenes minuciosos han mostrado una leve contusión ya curada en el dorso de la cabeza de SCP-1192, pero ningún daño o herida interna ha sido encontrada jamás. SCP-1192 fue descubierto y traído a contención por el agente El _, quien por entonces estaba asignado, como operativo encubierto, en el Departamento de Policía de Newark, Nueva Jersey. En este momento se cree que SCP-1192 empezó a seguir al agente y a intentar atraer su atención por la percepción de una figura de autoridad debido al uniforme de policía. El agente comenzó a sospechar debido a la inusual especie de SCP-1192 y su conducta errática, y envió una solicitud de asistencia. Un equipo de contención de la Fundación fue desplegado y logró detener a SCP-1192 y traerlo al sitio para análisis. Anexo 1192-01. Registro de experimento 1192-01. Poco después de la contención inicial, un experimento se llevó a cabo, en el cual SCP-1192 fue introducido a una multitud de objetos en un ambiente controlado, a los fines de deducir sus habilidades. Tras ser ingresado en la cámara de pruebas, SCP-1192 inmediatamente fue atraído hacia un lápiz y papel, y comenzó a intentar escribir oraciones torpes. En este punto, el doctor fue solicitado con la intención de comunicarse con SCP-1192. SCP-1192. Escribe quién eres, Sick, doctor. Soy el doctor. Estoy aquí para hablar contigo. ¿Quién eres? SCP-1192. Escribe Timmy Sick, seguido de dónde estoy, Sick, doctor. Estás en un centro médico, Timmy. En un hospital. ¿Sabes qué te ha pasado? SCP-1192. Escribe no, y a continuación me quiero ir a Kasich, doctor. ¿Dónde vives, Timmy? Después de varios minutos y con cierta dificultad, SCP-1192 logró escribir la dirección de una vivienda en Montana. Se enviaron agentes encubiertos a la residencia especificada y se determinó que la localización está habitada por el señor y la señora, así como por su hijo, Timothy, de 7 años de edad. Los agentes asignados para vigilar la familia no han notado nada fuera de lo ordinario en ellos, hasta ahora. Anexo 1192-02. Nota del investigador: dado que SCP-1192 es incapaz de manipular objetos con la suficiente coordinación, como para jugar con los videojuegos que solicitó, y debido a mostrar poco interés en los otros juguetes que le hemos ofrecido, se ha dedicado a garabatear y hacer dibujos torpes con los elementos provistos. Una lista de materiales notables es la siguiente. Varias páginas de palabras sin relación, que se presumen que son prácticas de escritura. Varias páginas de dibujos torpes, incluyendo autos de carreras, aviones y animales ficticios y monstruos. Una página única con las palabras porque soy un ave sick, así como varias oraciones indescifrables más. Un dibujo de lo que parece ser un niño pequeño tomando las manos de 2 adultos. El niño está arrancado a arañazos y el papel está rasgado. El lado reverso de la hoja tiene las palabras Quiero mi mamá sick. Una página única con 126 repeticiones de la palabra mamá y 76 repeticiones de la palabra casa. Doctor observador superior.